Esa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a Tomando un Cafecito con Jesús. ¿No lo tomamos? ¡Claro! Rico, como les digo. Ya de aquí que lo tomo, ya está menos tibio. Pero gloria al Señor, otra vez es viernes de estudiar la palabra, de tomarnos ese cafecito y aprender, ¿verdad? Hoy me he tomado la libertad de traer unos pasos muy sencillos, pero muy importantes para nuestra vida espiritual. Bueno, yo tomé 4 nada más, ¿verdad? Puede ver más, puede ver. Pero esto me pareció lo más básico, ¿verdad? Perdón. En primer lugar, pues, oír la palabra de Dios. Hay muchas maneras, podemos irnos al internet, hay muchísimas predicaciones, pero pienso que una de ellas más importantes es cuando tú te reúnes con la iglesia y escuchar a tu pastor que Dios le dio la palabra, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor, oír la palabra. ¿Por qué? Bueno, pues mira, aquí el apóstol Pablo en Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entre más escuchemos palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, vamos aprendiendo, conociendo más a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Mira, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque no todos los predicadores, no todo lo que veas en YouTube, en Google, en qué sé yo, es palabra de Dios. O sea, sí agarran un versículo, pero no está muy basado en la palabra, sino en lo que este versículo me gusta y yo de aquí hablo. Bueno, ten cuidado para que tu crezca, para que tu espiritualidad crezca, oír la palabra de Dios. Creo yo que lo más conveniente es cuando vas y te reúnes, ¿verdad? Como lo repito en tu iglesia, y que Dios le habló a tu pastor, se puso en oración y esto. Bueno, esto es muy importante porque pues también nos dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y en ellas dan testimonio de mí. Oír palabra de Dios es súper importante. Bueno, como segundo, tengo orar. ¡Wow! He oído que dice que cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú le hablas a Él. Orando todos los días, agradeciendo, dándole el primer lugar a nuestro Dios, ¿verdad? Que abrimos los ojos y orar, ponernos en sus manos. Por eso dice Efesios 6:18, nos dice así. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, yo debo de orar por mí, sí, pero también debo de orar por mi pastor, también debo de orar por mi hermana, también debo de orar por mis familiares, debo de orar el que no alcanza. Orando en todo tiempo, para que así vayamos creciendo espiritualmente. Como número 3 es teniendo comunión, ¿verdad? Reunirnos con hermanos que tienen la misma creencia, que creen, ¿verdad?, en Jesucristo, que creen en el Evangelio, que creen que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí nos dice, como dice Hechos 2:42. Vamos a ver qué nos dice Hechos. Hechos 2:42 nos dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí viene otra vez la oración, dice. O sea, unidos, reunidos. También el Salmo 133:1 nos dice así. Mira qué hermoso, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, en comunión, estando con otros hermanos para alimentarnos. Yo tengo un testimonio, él tiene otro, nos alimentamos unos a otros en comunión, dice.
Dice el 3, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque en verdad cuando estamos en comunión nos abrazamos espiritualmente y también físicamente, ¿verdad? Entonces crecemos espiritualmente. Segunda de Timoteo 4:12 nos dice también que es muy importante hablarle a otros, o sea, oír la palabra, orar, tener comunión con otros hermanos y hablarle a otros, llevar las buenas nuevas de salvación. Dice segunda de Timoteo 4:12, así, 4:12, perdón, 4:2. Bueno, le dice del 1 al 2, dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reunión. O sea, te encarezco, te pido por favor, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que hablarle a los demás. Cuando nosotros hablamos la palabra con otros, nosotros estamos creciendo y es muy importante crecer. No nos conformemos con yo ya sé que Jesucristo vino y murió por mis pecados y resucitó. No, escudriñemos, alimentémonos de la palabra para poder crecer espiritualmente, para que no cualquier viento de doctrina venga y nos mueva y lo digamos, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es cierto, que no. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que leer esta palabra que es viva y eficaz, oír predicación, o oír alabanzas. También las alabanzas te alimentan, claro que sí. Himnos, dice, hablar entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales. Aleluya, porque tenemos que buscar todo, así como 3, 4 o 5 veces comemos al día. Tenemos que oír, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que compartir la palabra, tenemos que reunirnos con nuestros hermanos para que todos juntos crezcamos, ¿verdad? Siendo el fundamento Jesucristo, y ahí vamos, unos unidos, uniéndonos, brazo con brazo, hombro con hombro, creciendo en el amor, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Como les repito, para que ningún viento de doctrina extraño nos mueva. Entonces, arraiguémonos y cimentémonos en la palabra de Dios, crezcamos en ella, crezcamos espiritualmente. Yo ya no voy a crecer, ¿verdad? No a estas alturas, pero puedo crecer espiritualmente. Cada día orando, cada día vamos creciendo en la palabra. Que el Señor te bendiga, te guarde. Y si tú aún no conoces la palabra o has oído por allá nada más, yo te invito a que si no tienes una Biblia, procures una. No, yo con gusto te la mandaría, pero no sé ni dónde estás. Pero dobla tu rodilla y dile, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito y necesito alimentar mi vida espiritual porque no conozco nada. Entonces quiero aprender y el Señor te va a ayudar. Él va a poner los medios para que tú te congregues en algún lugar, para que tú leas, para que alguien te enseñe esta hermosa palabra. Pero hazlo, no te quedes ahí cruzado, porque escuché una frase que sí es cierto. Dice, nadie sale de la cárcel hasta que no se da cuenta que está en ella. Pero puede ser la cárcel de la ignorancia, ¿verdad? Porque no hemos leído y no hemos aprendido. Pues yo te invito a que salgamos de esa cárcel de la ignorancia y pongamos en práctica estos sencillos, pero muy importantes pasos en nuestra vida espiritual. Que el Señor te guarde, te bendiga y sigamos creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Bendiciones. Aleluya.